En este último encuentro con Teresa, damos un paso más allá en nuestro viaje. Entramos en el territorio íntimo de su visión personal y de aquello que desea transmitir y preservar. En un mundo donde lo escrito domina, hay voces que siguen apostando por lo oral, por lo vivo, por lo que se transmite de generación en generación, como un susurro antiguo que no quiere apagarse. Y es precisamente por ahí que comenzamos hoy, por una práctica ancestral que ha cruzado culturas y siglos, manteniendo vivas memorias invisibles, la tradición oral. En comparación con el druidismo, por ejemplo, hay tradiciones que se han mantenido vivas gracias a la oralidad. Creo que la tradición oral es súper importante. Siempre lo menciono, sobre todo en el curso de misterios. La tradición oral es historia, pero es historia que no está escrita y necesita ser transmitida, porque en el momento en el que la última persona cuente esa historia se perderá y no habrá quien la escuche. Entonces creo que la transmisión oral es igual de importante que escribirla, transmitirla oralmente. Y, y siempre piensa, mucha gente considera que la transmisión oral está imbatida de mentiras, y siempre digo que puede ser que se exageren algunas historias o no, pero que en toda tradición oral hay una parte de verdad y toda verdad merece ser contada también. Sí, sí lo creo. Creo que lo que se transmite de padres y madres a hijos e hijas por generaciones y generaciones tiene algo de especial aquí en un lugar, en un entorno de naturaleza y aislado. Lo hemos vivido durante mucho tiempo porque no había quien escribiera sus historias, sino que para escribirse tenía que ser oral, y creo que eso ha favorecido mucho a mantener la historia de este pueblo xinculoforiano. Pero sí, porque la transmito, ¿no? Entonces sí, sí es bonito de pensar que formas parte de esa transmisión para que no se pierda. Es que son tantas, pero sí es verdad que yo me gusta mucho mencionar en todos mis tours, tanto en el tour histórico como en el tour de misterios y leyendas, tanto en Lisboa como en Sintra, como aquí en todos los lugares que he guiado, me doy cuenta de que sigo un patrón, la historia de las mujeres. Sí me doy cuenta de que siempre las menciono, em, porque creo que es uno de los grandes misterios de la historia, siempre lo digo, porque las mujeres se nos ha silenciado tanto a lo largo de los tiempos, porque nuestro legado no ha sido tan escrito, contemplado, por qué se ha banalizado tanto nuestro legado también y por qué se ha escondido tanto. Entonces intento, de cualquier tour que haga, de cualquier índole que sea, hablar de ese concepto femenino. A las Azores y la isla de Santa Catarina en Brasil son conocidas como las Islas de las Brujas. Pues la gente, ¿no? Cuando escucha eso, es como, wow, wow, brujas en las Azores, brujas perujas con la nariz grande y el pelo blanco. Eran brujas, pero las brujas asturianas y las brujas de Brasil eran brujas, sino que eran unos conocimientos muy adelantados a su época, eran parteras, eran mujeres sabias, mujeres leídas. Esas eran las verdaderas brujas, que llegaron hasta aquí desde el Portugal continental, cuando la Inquisición y otras instituciones pues fue a por ellas precisamente por este conocimiento. Y sí, al final llegaron a un lugar que las hizo más brujas todavía, porque era un lugar donde conectaron con la Pachamama, con la naturaleza, donde conectaron con esta armonía que se vive aquí, con la flora, con la botánica, y creo que consiguieron el efecto contrario, y aquí esas brujas se hicieron más poderosas. Quizás el verdadero poder de una historia no reside en su exactitud, sino en su capacidad de despertar algo esencial en quien la escucha y de tocar fibras profundas que trascienden el tiempo. En esta conversación con Teresa, no solo hemos hablado de mujeres o de memoria o misterio, hemos rozado una raíz viva e invisible que se transmite en la voz, en el gesto,
y también en el silencio compartido. Porque lo femenino, como la tierra, el agua o el tiempo, no desaparece, se transforma, resiste y siempre encuentra la manera de regresar. Y si nuestras palabras de hoy logran encender una chispa en la memoria de alguien, entonces esta historia seguirá viva un poco más. Muchas gracias, Teresa, por caminar con nosotros hasta aquí.